asistencia. Como lo comentaba la doctora, voy a exponerles parte de los resultados que obtuve durante mi estancia en la maestría, la cual culminé en enero del presente año. Bueno, el proyecto se llama Evaluación de mucílago de nopal como espesante en alimentos. Bueno, el contenido que veremos es en introducción algunos aspectos generales del nopal, cuáles son las propiedades funcionales que se han encontrado científicamente en este cultivo, cuál es el contexto nacional y mundial, cómo es importante la fibra dietética del nopal y cómo el mucílago forma parte de este. Y también un contexto sobre cómo el mucílago puede utilizarse como aditivo alimentario, específicamente como espesante. También algunos objetivos, metodología, resultados y conclusiones. Bueno, para iniciar me parece importante y pertinente que recordemos que México forma parte de una de las 6 civilizaciones más antiguas del mundo, con origen autónomo, y que ésta, entre muchas otras artes, desarrolló un sistema de alimentación el cual fue sustento de nuestra civilización actual por más de 7.500 años. Ese sistema alimentario estuvo compuesto de muchos productos que otorgaban beneficios muy importantes a los pobladores. Algunos de ellos siguen vigentes en nuestra alimentación y tienen gran valor económico en la actualidad. Algunos de ellos, solo por mencionar algunos, es el maíz, el jitomate, el aguacate, cacao, calabaza, chile, amaranto, frijol y, bueno, por supuesto, el nopal. El nopal es tan antiguo como nuestra civilización y, según el uso y conocimiento que se tiene por parte de los antiguos pobladores en México, pues es muy antiguo, ¿no? Data de muchos años atrás. Según excavaciones que se hicieron en ciudades de Tamaulipas y Tehuacán, Puebla, se encontraron semillas fosilizadas, cáscara de tuna y fibras de pencas de nopal que datan de 7.000 años atrás. Entonces, decir que en la actualidad que el nopal se cultiva en México tiene doble sentido. El primero forzosamente hace referencia al ámbito agrícola y el segundo porque forma parte de nuestra vida significativa en sociedad. ¿Por qué? Porque los vemos en nuestros paisajes, forma parte de nuestra alimentación y también está presente en el arte como pinturas, artesanías y, por supuesto, en la ciencia, ¿no? Que es el ámbito que más nos compete. Entonces, en la ciencia, ¿qué se ha encontrado del nopal? Bueno, se han encontrado muchas propiedades funcionales, como por ejemplo una acción analgésica. De todas estas propiedades que les voy a mencionar, hay muchos estudios. Aquí solamente cito los que me parecieron más importantes comentarles. Por ejemplo, en la acción analgésica, un estudio que hizo Balazar y colaboradores en el 2011 nos dice que probaron extractos etanólicos de gladiolos de Opuntia ficus indica variedad sabotén en ratones. Entonces encontraron que la indicaxantina, que es un pigmento, reduce más bien la contractibilidad en el músculo. Entonces esto se puede recomendar, o estos autores lo recomendaron, como que puede tener una acción analgésica contra retortijones y espasmos estomacales. También han encontrado que tiene un efecto antiinflamatorio. Por ejemplo, Galati y colaboradores en el 2003 evaluaron una preparación tópica para curar heridas que contenían 15% de extracto de gladiolos. Y, bueno, encontraron que este extracto tenía una rápida generación del tejido y el compuesto que definieron responsable de esa acción fue albeta-cistosterol. Pánico y colaboradores en el 2007 utilizaron un cultivo de células condrócitas y extractos de nopal y en efecto encontraron que estos extractos contrarrestaban los efectos dañinos de un proinflamatorio que es la citocina interleucin 1 beta. La propiedad funcional que es más conocida por todos nosotros es el efecto antidiabético. Entonces, por ejemplo, Godard y colaboradores en el 2010 durante 16 semanas suministraron extracto de nopal en mujeres y hombres prediabéticos y observaron una disminución en los niveles de glucosa, pero otros estudios nos dicen, no nada más te reduce los niveles de glucosa, y más bien se ha también detectado en otros estudios que el consumo constante del nopal te ayuda a mantener los niveles de glucosa e insulina.
Propiedades antivirales también las han encontrado. Por ejemplo, Amar y colaboradores en el 96 encontraron que el extracto de cladodios de Streptacanta tenía una propiedad antiviral contra el virus de la herpes y también de la influenza tipo A. Sánchez y colaboradores en el 2010 encontraron que extractos metanólicos de nopal tenían una actividad antimicrobiana contra la bacteria que produce el cólera. Bueno, y en cuanto al mucílago, ¿qué se ha encontrado? También algunas propiedades funcionales. Por ejemplo, se ha encontrado que tiene un efecto prebiótico. Guevara y colaboradores en el 2009 estudiaron in vitro el efecto prebiótico de oligosacáridos de mucílago y encontraron que este mucílago puede ser fermentado en el colon por lactobacilos. Entonces esto incrementó un 35% en la producción de ácidos grasos de cadena corta. Han encontrado en relación con el mucílago un efecto antiulcerogénico. Vázquez Ramírez en el 2006 definieron que el efecto protector del mucílago del nopal sobre el daño crónico inducido por etanol a la mucosa gástrica se da mediante la estabilización de las membranas plasmáticas, muy probablemente por la interacción que tienen los monosacáridos del mucílago con los fosfolípidos de la membrana. Gálati y colaboradores en el 2007 aislaron y evaluaron la actividad antiúlcera del mucílago de nopal y encontraron que este estimula la producción de mucosa gástrica y el número de células secretoras. Entonces, debido a todas estas propiedades funcionales que les acabo de comentar, no solo de mucílago, sino de otros componentes de este cultivo tan bondadoso, muchos países han volcado la mirada hacia este cultivo y han incrementado su superficie sembrada, como lo observamos en esta gráfica. Aquí a primera vista pues, observamos que México es el que tiene la mayor superficie sembrada y figuran otros países como Túnez, Etiopía, Italia, Perú, Argentina, Chile y Estados Unidos. Y estos países no solo destinan el cultivo de nopal para el consumo de nopalitos o frutos, sino también para forraje para ganado y para el cultivo de la grana cochinilla. México pues, es el primer productor a escala mundial, tanto de nopal como de tuna, y hay otros países en el cual el objetivo es el estudio de fitoquímicos, como Japón, China y Corea, que tienen cultivos de algunas variedades de nopal destinadas para generar productos nutracéuticos o funcionales. Y en el contexto nacional, en el cierre agrícola del año 2017, en cuanto a la producción de nopal en México, el estado que mayor producción tuvo fue Morelos, seguido de la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y Jalisco. Bueno, cabe aquí mencionar que para la Ciudad de México el principal municipio productor es Milpa Alta. Bueno, el consumo de nopal en México, el principal consumo es en fresco. Lo encontramos en una gran diversidad de platillos, pero también hay productos que se han elaborado a base de nopal y que tienen muchos de ellos el objetivo de aportar beneficios al consumidor. Y todos estos productos, junto con el consumo en fresco, forman parte de ese aprovechamiento integral del nopal. ¿Qué productos? Solo por mencionar algunos: las tortillas de nopal, nopalitos en salmuera o en escabeche, galletas, jugo de nopal, pero también hay otros compuestos que son de gran interés para la industria y que pueden utilizarse para formar parte de este aprovechamiento integral. ¿Qué compuestos son? El mucílago y las pectinas. Son polímeros a base de carbohidratos que pueden ser usados como agentes emulsificantes y espesantes. Bueno, ¿pero qué es el mucílago? Pues el mucílago forma parte de la fibra dietética del nopal. Recordemos que por la solubilidad de la fibra, esta la podemos clasificar en fibra soluble e insoluble. Y ahí en la fibra soluble encontramos al mucílago, a las pectinas y a las semicelulosas. Y toda esta fibra dietética pues está relacionada con propiedades funcionales como control de colesterol y prevención de algunas enfermedades como diabetes, obesidad, reducción del riesgo de cáncer de colon, síntomas de estreñimiento crónico y hemorroides. Pero químicamente, ¿qué es el mucílago? Bueno, el mucílago es un polisacárido complejo
de naturaleza carbohidratada de alto peso molecular. Según una propuesta de su estructura en el 81, nos dice que es una cadena lineal que está compuesta de ácido galacturónico, rhamnosa, galactosa y que en su periferia se puede añadir arabinosa o gilosa. Existen otros componentes en el mucílago que son de gran interés para la nutrición humana, como el calcio y el potasio. Bueno, y debido a esta naturaleza química del mucílago, pues se le han relacionado con muchas propiedades en la industria. Por ejemplo, en la cosmética se ha encontrado un efecto sinérgico del mucílago con la glicerina. Esto porque el mucílago tiene la propiedad de embeber gran cantidad de agua y entonces junto con la glicerina mantiene más humectación a la piel. En cuanto a la industria farmacéutica, encontramos un efecto sinérgico del mucílago con la ranitidina. Igual como en los comprimidos, el mucílago retiene gran cantidad de agua, suministra de manera más lenta la ranitidina. Y bueno, la aplicación que es más usada para aumentar la vida post cosecha de los productos hortofrutícolas son las películas comestibles a base de mucílago de nopal. Pero, bueno, como el mucílago es, por estas propiedades que les acabo de mencionar, muchos son los autores que han enfocado su atención y su investigación en este compuesto. Tal es el caso de Peña y colaboradores, que estudiaron, cuantificaron e identificaron polisacáridos de diferentes variedades de Opuntia. Y hay otros autores que nos dicen que el mucílago, por su naturaleza carbohidratada y por la gran capacidad que tiene de embeber grandes cantidades de agua, puede funcionar como un agente espesante. Tal es el caso de Sainz y colaboradores en el 2002. Ellos afirman que este polisacárido absorbe grandes cantidades de agua y forma coloides viscosos o gelatinosos, por lo que tiene gran potencial como espesante alimenticio. Otros autores igual reafirman lo mismo y nos dice que puede ser extraído y utilizado para formular y enriquecer alimentos y además formar parte de la cada vez más cotizada gama de aditivos naturales para la industria alimentaria. Sainz en el 2006 nos vuelve a decir que tiene gran potencial, porque el mucílago no solo lo podemos extraer de los gladiolos tiernos, sino también de pencas maduras, de pencas provenientes de la poda y también del mucílago que muchas empresas consideran un desecho. Por ejemplo, en San Martín de las Pirámides hay muchas industrias que producen, por ejemplo, nopalitos en salmuera o en escabeche u otros productos, y al mucílago lo consideran como un desecho. Entonces puede ser una alternativa porque de ahí se puede extraer, se puede purificar y utilizar como un espesante. Bueno, entonces al hablar de que el mucílago puede ser utilizado como un espesante en alimentos, entramos forzosamente al tema de los aditivos alimentarios. ¿Pero qué es un aditivo? Bueno, según el Códex Alimentario, es cualquier sustancia que independientemente de su valor nutricional se añade intencionadamente a un alimento con fines tecnológicos en cantidades controladas. Son varias las instancias que regulan el uso de aditivos en el mundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la FDA, también el Códex Alimentarios, la Unión Europea, y en México, la instancia encargada de regular el uso de aditivos es la COFEPRIS. De acuerdo con la clasificación de números E de la Unión Europea, el esquema que vemos arriba es la clasificación de los aditivos. ¿Qué es lo que consideran ellos como aditivos? Pues los conservantes, reguladores de pH, colorantes, potenciadores de sabor y antioxidantes. En los estabilizantes encontramos a los espesantes. Entonces, cada una de estas clasificaciones los identifican con un número E. ¿Pero qué es un espesante? Bueno, según la COFEPRIS, es una sustancia que incrementa la viscosidad de los productos y este tiene que tener ciertas características, como cuáles, pues tiene que tener calidad higiénica, sabor neutro porque no puede modificar negativamente los atributos sensoriales del alimento a donde se añaden, tiene que tener buen poder de dispersión, estabilidad frente a influencias físicas, químicas y biológicas,
y bueno, lo más importante, aumentar la textura y sobre todo mantenerla, ¿no? Para la textura deseada por los consumidores, tolerancia frente a electrolitos y resistencia a cambios de pH. ¿Cuáles son los espesantes más utilizados en la industria? Pues estos se obtienen la mayoría de exudados vegetales y algunos por la síntesis de microorganismos como la goma xanthana. ¿Qué tienen en común? Pues que son cadenas muy largas formadas por la unión de muchas moléculas de azúcares más o menos modificadas. El uso de estos aditivos en los alimentos está definido por las buenas prácticas de manufactura. ¿En qué productos se utilizan los espesantes? Bueno, pues en salsas, en sopas tipo crema, en pulpa de frutas, en néctares, en jugos, también se puede utilizar en cremas lácteas y también en postres lácteos. Bueno, entonces como ya les comenté, debido a todas esas propiedades funcionales que tiene el mucílago y que este puede ser utilizado como un aditivo alimentario, específicamente como un espesante, pues ¿cuál fue el objetivo de la investigación? Bueno, pues el objetivo fue medir el comportamiento físico y sensorial del mucílago extraído de pencas de nopal de 3 a 4 meses de edad, de 4 variedades de nopal verdura. Estas variedades fueron milpa alta, atlisco, toluca y tobarito, en una crema de elote. Me refiero a una sopa tipo crema de elote. La hipótesis es que el carácter espesante del mucílago es significativamente diferente entre las variedades recolectadas en diferentes lugares de México. Bueno, como parte de la metodología, es importante comentarles que para la selección del material vegetal se utilizaron 2 criterios. El primero fue el estudio que generó Peña y colaboradores en el 2012, porque ellos publicaron que en las variedades que estudiaron el mayor contenido de mucílago lo encontraron en las variedades de nopal verdura, tobarito y toluca, y en contraste en las de menor fue atlisco y solferino. Entonces ese fue el primer criterio de selección, ver el efecto espesante de esos 2 contrastes. Sin embargo, debido a que no fue posible encontrar la variedad solferino, se cambió esta por la de mayor importancia comercial en México, que es la variedad milpa alta. Una vez que seleccionamos qué variedades se iban a estudiar, se realizó una sola colecta en marzo del 2017. Ahí se tomó a una planta como repetición, se ocuparon 3. La unidad experimental se obtuvo de estas y es importante también mencionarles que los resultados que encontramos pues no solamente se atribuyen a la variedad, sino también a las condiciones climáticas y del suelo en que nuestro material vegetal fue colectado, en los cultivos donde los colectamos. Bueno, ¿en dónde fuimos por esas variedades? Bueno, para empezar, primero se tuvo que tener contacto con los productores, hablar con ellos, sincronizarnos y sobre todo para que nos aseguraran la cantidad de material vegetal que ocupábamos y también con su experiencia que ellos tienen en el cultivo, que nos informaran y bueno, tuviéramos certeza más bien de que las pencas que estábamos ocupando eran de 3 a 4 meses de edad. Bueno, una vez que colectamos nuestro material vegetal, llevamos las pencas al laboratorio y ahí aplicamos el proceso para la extracción de mucílago. Es importante también comentarles que este método de extracción lo definimos por 2 motivos. El primero fue que probamos diferentes métodos de extracción, pero este se eligió porque fue el más corto, el más sencillo y el más económico para la extracción de los mucílagos de cada una de las variedades. Y el segundo motivo por el cual lo seleccionamos fue que realizamos una prueba cero con el mucílago extraído de este método y comprobamos que en efecto ese mucílago no contrarrestaba negativamente las características sensoriales en una crema de elote. Prueba cero en evaluación sensorial es probar el alimento antes de que se lo des a probar a tu panel evaluador. Bueno, entonces ahora sí, ¿cómo extrajimos el mucílago?
Llegábamos con las pencas al laboratorio de fisiología en agroindustrias y bueno, de Chapingo, y ahí con unos guantes y un cuchillo muy filoso hacíamos el desespinado. Pesábamos las pencas y aplicábamos un lavado con una solución acuosa de hipoclorito 1%. De ahí seccionábamos nuestras pencas en rectángulos de aproximadamente 10 a 3 centímetros. Después procedíamos al embolsado, la congelación, que la hacíamos a -2 grados durante 48 horas. Y después ya esos trocitos de penca congelados, con ayuda de un cúter muy filoso, removíamos la epidermis. ¿Por qué se decidió quitarla y solo trabajar con la pulpa? Porque al momento de hacer la molienda y la filtración, costaba muchísimo trabajo dejar la epidermis, entonces por eso se decidió quitarla. Después de que obteníamos ya la pulpa sin la epidermis, realizamos una molienda, después una filtración con embudos y manta de cielo, y esa filtración pues duraba bastante tiempo, entonces se dejaba 48 horas a 3 grados estos embudos para que filtraran. Y ya después que obteníamos el líquido resultante de esta filtración, lo precipitábamos o coagulábamos el mucílago con etanol en una relación mucílago-etanol 1:2. Ya después, en unas cajas previamente esterilizadas, pasábamos el mucílago, lo secamos a 50 grados durante 48 horas, lo molíamos en un mortero y obteníamos el mucílago en polvo. Bueno, una vez que teníamos este mucílago, hicimos una rápida caracterización física, en el cual medimos rendimiento con respecto al peso fresco, color y bueno, los resultados que los expresamos de acuerdo a la metodología de McGill del 92. Medimos pH y humedad. Este de humedad fue con el método de destilación con tolueno, del A o AC. ¿Por qué fue importante medir humedad? Porque necesitábamos saber qué porcentaje de humedad tenían nuestros mucílagos con el método de secado que aplicamos, porque si bien es cierto que muchos de los métodos para la extracción de mucílago pues aplican liofilización, entonces era necesario saber esa humedad. Y también, si estamos considerando que el mucílago puede ser empleado como un espesante, pues es necesario saber cuál es su porcentaje de humedad para su traslado, ¿no? Pensando en que puede usarse como un espesante. Y estas variables pues las analizamos con un DCA, un diseño completamente al azar, con una prueba de comparación de medias Tukey. Bueno, estos son parte de los resultados que obtuvimos de esta caracterización física. Como podemos observar en esta gráfica, en el contenido de mucílago hubo diferencia estadísticamente significativa. Observamos que el mayor contenido se obtuvo en la variedad Toluca, seguido de Tobarito, y que Milpa y Atlisco tuvieron las mismas medias estadísticamente. Y bueno, estos resultados pues sí coincidieron con lo que obtuvo Peña y colaboradores en el 2012, aunque ellos utilizaron un método de extracción diferente y sus unidades y proporción fue diferente, pero de todos modos pues coincidió que en la variedad Toluca y Tobarito encontramos la mayor cantidad. También en cuanto a los rendimientos que encontramos, pues se relacionaron con los que encontró Panda y colaboradores, que encontraron del 0.5% con respecto al peso fresco. También es importante mencionar, como ya se los comentaba, que estos resultados pues no solamente se atribuyen a la variedad, porque por ejemplo Nobel y colaboradores en el 92 nos dice que el contenido de mucílago varía con la especie y está influenciado por el riego y la temperatura. Ellos observaron que el contenido de mucílago aumenta durante la aclimatación a temperaturas bajas y en condiciones de sequía. Bueno, en cuanto al color de los mucílagos, los parámetros que definen al color, pues sabemos que es luminosidad, ángulo de tono y saturación. En el color de los mucílagos, estos tres parámetros fueron estadísticamente significativos. Por ejemplo, en la luminosidad encontramos que el mucílago de la variedad Toluca fue el que tuvo mayor luminosidad
y Atlisco y Milpa Alta tuvieron la misma luminosidad. En cuanto al ángulo de tono, hubo también diferencia significativa y como podemos observar, de acuerdo al ángulo de tono, los mucílagos de la variedad Milpa Alta, Atlisco y Tobarito los encontramos en el espectro amarillo-rojo y el de Toluca en el amarillo-verde. En cuanto al índice de saturación o pureza del color, el que mayor pureza tuvo fue Toluca y el de menor Tobarito. Es importante también mencionar que el mucílago que se encontró de la variedad Toluca, sus parámetros coincidieron con lo que encontraron Sepúlveda y colaboradores en el 2006. Ellos también extrajeron pencas, pero de 2 a 3 años de edad, extrajeron mucílago de pencas de 2 a 3 años de edad y su cromaticidad del mucílago también lo encontraron en el amarillo-verde como en Toluca y la luminosidad igual como Toluca, cercana al 90. También aquí un aspecto importante es mencionarles que los colores que encontramos en los mucílagos se consideraron idóneos, sobre todo para poder combinarlos con una gran gama de productos de diferente color. Por ejemplo, hablando de cremas, ¿no? Sopas tipo crema, pues en una crema de chícharo, una crema de brócoli o de zanahoria, los consideramos que son óptimos para ocuparlos como espesantes en ese tipo de productos. Ya, por ejemplo, en una crema láctea o en colores así más cercanos al blanco, pues sí sería objeto de estudio ver qué efecto tienen. Bueno, en cuanto a la humedad, como podemos observar, los porcentajes de humedad que encontramos fueron relativamente bajos con lo que reporta la literatura. También observamos que no hubo diferencia estadísticamente significativa entre variedades. Y bueno, consideramos también que el secado que utilizamos, que fue de 50 grados por 24 horas, pues fue idóneo porque nuestros porcentajes de humedad, bueno, así se consideran, ¿no? Idóneos. Son bajos con respecto a la literatura porque, por ejemplo, Rodríguez y colaboradores en el 2016, que utilizaron un secado a 70 grados por 4 horas, obtuvieron una humedad de 9.8, y Sepúlveda en el 2006, con un método de secado a 40 grados por 16 horas, reportaron una humedad de 4.5 a 5.9. En cuanto al pH, como podemos observar, hubo diferencia estadísticamente significativa, siendo el mucílago de la variedad Tobarito el que menor pH tuvo. Y bueno, aquí también, comparado con los espesantes que se usan muy comunes en el mercado, como la goma Jantana, que tiene un pH neutro, entonces sí se consideran bajos, ¿no?, con respecto a este espesante. Bueno, una vez que obtuvimos el mucílago de las 4 variedades con sus respectivas repeticiones, nos dimos a la tarea de hacer la formulación de la crema de elote. Es importante mencionarles que esta crema de elote se definió después de varios ensayos interactivos. Entonces, después de esos ensayos definimos que se iban a ocupar estos ingredientes en estas cantidades. Se utilizó granos de elote, agua, leche evaporada, mantequilla, cebolla fresca, sazonador. Y en cuanto al espesante, cuando no le poníamos espesante, a este le llamamos testigo. Por el contrario, cuando se aplicaba el espesante a la concentración 1% de mucílago de la variedad Tobarito, le llamamos tratamiento 1, de Milpa Alta tratamiento 2, Atlisco tratamiento 3 y Toluca tratamiento 4. Se hicieron 3 repeticiones y se elaboraron 250 gramos de crema. Bueno, el proceso que utilizamos para la elaboración de crema de elote fue el que vemos aquí en este diagrama. Y es importante hacer mención que este proceso se siguió con estricta rigurosidad en cuanto a los tiempos y temperaturas. ¿Por qué? Porque los resultados bueno, de las variables que se midieron, queríamos atribuirlos específicamente al efecto de los espesantes y no alguna diferencia que hubiera en el proceso. Bueno, entonces, ¿cómo lo hicimos? Ya una vez teniendo la recepción de todos nuestros ingredientes, de la tabla que les mostraba anteriormente,
realizamos el pesado para 250 gramos de crema y con esa agua y mucílago previamente pesados lo diluíamos durante 20 minutos a 1100 revoluciones por minuto. De ahí realizamos una molienda en donde ya entraban los granos de elote, sazonador y cebolla durante 2.5 minutos. De ahí se llevó a cabo la cocción durante 70 grados por 1.25 minutos, en donde ya añadíamos mantequilla y leche evaporada y después pues ya se llevaba a cabo el envasado. Una vez que obtuvimos nuestros tratamientos, es decir, las cremas de elote adicionadas con los diferentes mucílagos, medimos viscosidad, color y pH en 4 tratamientos, es decir, de las 4 variedades. La viscosidad la medimos con un viscosímetro Brockfield. Ahí utilizamos 2 agujas del número 3 y 4 a 20 revoluciones por minuto durante 35 segundos. Este es el viscosímetro y nos daba directamente la lectura en centipoise y ya de ahí la pasábamos a pascal por segundo. También medimos color con ayuda de un colorímetro Interlab y pH de acuerdo al método establecido en la norma oficial mexicana número 317. Para el análisis de estos resultados que obtuvimos de estas variables, ocupamos un diseño completamente al azar con comparación múltiple de medias Tukey. En cuanto a la evaluación sensorial, como se pueden dar cuenta, se analizaron 5 tratamientos porque se incluyó una crema comercial con la finalidad de hacer la comparación de nuestras cremas con mucílagos con esa crema comercial, a ver cómo era aceptado por nuestro panel. En la evaluación sensorial empleamos a 100 panelistas no entrenados de 16 a 30 años. Entonces, a cada panelista se le daban 5 vasitos con 15 mililitros de muestra y les pedimos 3 cosas. La primera, que nos evaluaran la aceptación global y la aceptación por viscosidad de esas 5 muestras. Utilizaron una escala hedónica de 9 puntos. 1 significó me disgusta extremadamente, a 9 me gusta extremadamente. El otro atributo que les pedimos que nos evaluaran era la intensidad de viscosidad, utilizando una escala YAR de 5 puntos, en donde 1 se definía como insuficientemente viscoso y 5 como demasiado viscoso. Para el análisis de estos resultados se aplicó un análisis de penalización de medias con un software XLStat. Bueno, en cuanto a los resultados, ¿qué fue lo que obtuvimos? En esta gráfica observamos la viscosidad generada por nuestros diferentes tratamientos. Como podemos observar, esta fue estadísticamente diferente. Con respecto al testigo, todos los tratamientos elevaron su viscosidad, es decir, los mucílagos tuvieron el efecto esperado. Y observamos que las cremas de elote con los mucílagos de Tobarito, Milpa Alta y Toluca tuvieron el mismo efecto en la viscosidad, ¿no? Lo incrementaron en la misma proporción, estadísticamente fueron iguales, con excepción de la crema de elote con mucílago de la variedad Atlisco, fue la que mayor incremento en la viscosidad tuvo. Entonces, aquí notamos estas diferencias entre las variedades, pero también no dejamos de mencionar y recalcar que pues, hubo otras condiciones que influyeron en esta respuesta de los mucílagos, como lo menciona Roberts. Él nos dice, o más bien observó, que el mucílago extraído de las pencas de Opuntia varía en su viscosidad dependiendo de la cantidad de agua que recibe la planta. Él observó que la tierra extremadamente seca produce un mucílago más viscoso que el de tierras semiáridas. En general, pues la viscosidad, el aumento de viscosidad que se tuvo se considera apropiado, comparándolo con otro estudio, por ejemplo, el de Milán y colaboradores en el 2016. Ellos evaluaron 2 concentraciones de goma de algarrobo de 0.15 y 0.30 y estas fueron las viscosidades que encontraron. Entonces se considera óptimo aquí la viscosidad que tuvo los diferentes mucílagos. Y también, aunque hay otros componentes en el suelo, como el agua que reciben
los diferentes cultivos donde colectamos el material vegetal, aún así se considera que estos resultados pues son importantes porque puede ser una alternativa para esos productores a largo plazo, una alternativa de producción. Bueno, con el viscosímetro que ocupamos nos permite saber qué tipo de fluido estamos evaluando. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Brockley nos da este método, haciendo curvas de subida y de bajada. Subida y bajada se refiere al incremento y decremento de la viscosidad. Entonces, por ejemplo, nosotros con nuestra crema de elote y con nuestro mucílago de nopal añadido, lo que hacíamos era que incrementábamos la velocidad de deformación. Y entonces, al tiempo que exponíamos nuestra crema de elote, pues la viscosidad disminuía en la curva de bajada. Pero en ese mismo punto, si nosotros reducíamos esa velocidad de deformación, la viscosidad incrementaba, la curva de subida. Entonces, si estas curvas estuvieran superpuestas, que no estuvieran diferenciadas, estaríamos hablando de un fluido newtoniano. Pero como están diferenciadas, estamos hablando de que la crema de elote con mucílago de nopal es un fluido no newtoniano con comportamiento disotrópico, porque la curva de bajada está por arriba de la de subida. Si estas estuvieran al revés, hablaríamos de un comportamiento reupéctico. Bueno, entonces realizando una regresión potencial con un ajuste de 0.99 encontramos esta ecuación que describe la relación inversa de la viscosidad de la crema con la velocidad del rotor del viscosímetro. Bueno, en cuanto al pH que se obtuvo de las cremas de elote, como podemos observar, pues disminuyó, ¿no? Y prácticamente era lo que se esperaba, porque como les mencionaba o les explicaba en la gráfica anterior, pues los pHs que obtuvimos de los mucílagos fueron bajos, entonces con respecto al testigo sí lo disminuyeron y hubo diferencia estadísticamente significativa entre tratamientos. Entonces aquí surge como que la inquietud o la sugerencia de poder probar el mucílago en productos que tengan un pH más elevado, porque por ejemplo Medina y colaboradores en el 2000 ellos encontraron que en un rango de pH de 2 a 7 el efecto de la viscosidad por parte del mucílago pues se encuentra reducido. Bueno, en cuanto al color de las cremas de elote, como observamos, solamente el parámetro de luminosidad fue estadísticamente significativo. Ángulo de tono e índice de saturación no fueron diferentes entre tratamientos. Lo que observamos aquí es que con respecto al testigo, la luminosidad bajó aplicándoles los mucílagos y el que más la redujo fue la crema de elote con el mucílago de Atlisco. De acuerdo al ángulo de tono, pues estas siguieron encontrándose en el espectro amarillo-rojo y en cuanto a la pureza, pues no hubo diferencia estadística, aunque con respecto al testigo unos sí bajaron y subieron más esa pureza, pero de todos modos no fue significativo. El hecho de que el mucílago haya disminuido o cambiado la luminosidad de la crema de elote, pues no es una excepción. Hay estudios que nos afirman que el uso de espesantes pues sí modifica el color de los productos. Tal es el caso de Arancibia y colaboradores en el 2015. Ellos estudiaron dos espesantes, la carboximetilcelulosa y el almidón modificado en postres lácteos, y ahí sí se vio también el efecto del cambio de color en los productos. Bueno, en cuanto a la evaluación sensorial, en la primera gráfica observamos que en los resultados de aceptabilidad global, la crema comercial junto con la crema de elote adicionada con mucílago de milpa alta fueron las que tuvieron la mayor aceptabilidad global, mientras que la crema de elote con mucílago de la variedad Atlisco tuvo la menor aceptación global. Esto se relaciona con la aceptabilidad que encontramos en la viscosidad. Como podemos observar, aquí fue estadísticamente diferente, igual que aquí, pero aquí observamos que la crema comercial
tuvo la misma aceptación por viscosidad que las cremas de lote adicionada con milpa alta, toluca y tobarito. Es decir, que la concentración que ocupamos al 1% de esos mucílagos se puede considerar idónea porque fue igualmente aceptada que la crema comercial en cuanto a su viscosidad. Y en el tratamiento 3 fue el menos aceptado por viscosidad, porque el tratamiento 3 es la crema de lote con mucílago de Atlisco. Pero ¿por qué fue muy mal aceptada en la viscosidad? Como podemos observar en nuestro análisis de penalización, aproximadamente el 65% de nuestros panelistas consideraron que esa viscosidad en esa crema era excesiva. Y esto es lo que te permite ver prácticamente un análisis de penalización de medias. Cualquier atributo que midas, tú puedes identificar aquí qué tan excesivo o insuficiente te consideran un atributo. Bueno, en este caso nosotros solo medimos viscosidad, pero se pueden medir otros atributos como sabor, color, aroma. Y eso te determina qué tanto desciende la media, tu media de aceptabilidad global. Entonces, este tipo de análisis te permite saber cómo puedes modificar tus concentraciones. En este caso del espesante, por ejemplo, de la variedad Atlisco, puedes reducir, ¿no? Se recomendaría evaluar concentraciones más bajas para ver los panelistas cómo discriminan ahora o cómo aceptan o cómo califican esa intensidad de la viscosidad. Bueno, como conclusiones, con respecto a lo que nos planteamos en los objetivos y en la hipótesis, pues concluimos que el carácter espesante del mucílago de nopal de las variedades estudiadas es significativamente diferente. En cuanto a la viscosidad que se midió, pues Atlisco fue el que tuvo el mayor efecto espesante con el aumento de viscosidad en crema de lote. Y en la evaluación sensorial, la crema de lote adicionada con mucílago de milpa alta tuvo la mayor aceptación global. Sugerencias, pues evaluar el comportamiento, sobre todo, en diferentes productos alimenticios, pero también subida de anaquel de esta crema, de los mucílagos. Y también en el aspecto sensorial, pues sí se recomienda evaluar otros atributos sensoriales como aroma, sabor y color. Bueno, esta investigación fue realizada en su momento con el valioso apoyo de la doctora Cecilia Beatriz Peña, del posgrado en botánica, la doctora Carmen Ibarra, el doctor José Joel Corrales y el doctor Arturo Hernández Montes, de la maestría en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria. Y gracias por su atención.